Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho interés y conversación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la popular pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Kerem Bürsin confiesa por qué no confiaba en nadie tras Hande. Vamos a desgranar juntos esta impactante declaración y explorar las posibles razones detrás de esa afirmación. Si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que se suscriban haciendo clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Bueno, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y para muchos siguen siendo, una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones pueden volverse complejas y, a veces, los momentos difíciles dejan cicatrices. La reciente confesión de Kerem Bürsin ha abierto una puerta a la especulación y a la reflexión sobre lo que pudo haber sucedido tras su separación con Hande. Él mismo ha revelado en una entrevista reciente, y esto es lo que ha dado pie a toda esta conversación, que después de su ruptura con Hande, tuvo un periodo en el que le resultó extremadamente difícil confiar en las personas. Imaginen eso. Un actor tan carismático y querido por el público, experimentando una profunda desconfianza. *** El eco de una relación mediática, presión y escrutinio constante ***. ¿Qué podría haber llevado a Kerem a un punto tan vulnerable? Las especulaciones son muchas y variadas. Por un lado, la intensidad de su relación con Hande y la proyección pública que tuvo generaron una enorme presión. Cuando una relación se convierte en objeto de escrutinio constante por parte de miles, o incluso millones, de personas, los altibajos se magnifican. Cada gesto, cada palabra, cada fotografía, es analizada y comentada. Esto puede crear un ambiente asfixiante, donde la privacidad se diluye y la autenticidad se pone en tela de juicio. Es posible que la magnitud de esa atención mediática y de las expectativas del público haya hecho que Kerem se sintiera expuesto y vulnerable, y que al terminar la relación, esa sensación de vulnerabilidad se tradujera en una dificultad para abrirse nuevamente. El hecho de que ambos fueran figuras públicas de primer nivel significaba que su relación estaba en el punto de mira 24/7. Cada salida pública, cada publicación en redes sociales, cada supuesta interacción era diseccionada por una legión de seguidores ansiosos por obtener detalles. Esta constante exposición puede distorsionar la percepción de la realidad, llevando a una presión insostenible donde cada momento íntimo se convierte en un espectáculo. Imaginen la carga emocional de vivir un romance bajo esa lupa, donde un simple desacuerdo puede ser interpretado como una crisis o un indicio de inminente ruptura. Cuando una relación tan públicamente celebrada llega a su fin, la decepción de los fans, las especulaciones sobre las causas y la necesidad de defenderse de comentarios o juicios pueden ser abrumadoras. *** La industria del espectáculo, un campo minado de apariencias y expectativas ***. Otra posible razón podría estar relacionada con la forma en que se gestionó la separación en el ámbito público. A veces las rupturas, especialmente entre figuras públicas, pueden ser un torbellino de rumores, noticias falsas y malentendidos. Si Kerem sintió que su vida privada fue invadida o malinterpretada, o si hubo especulaciones que le afectaron profundamente, esto podría haber erosionado su confianza no solo en el público, sino quizás también en su círculo más cercano si sintió que no fue comprendido o apoyado. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y cuando se ve amenazada o dañada, reconstruirla puede ser un proceso largo y doloroso. Pensemos también en la naturaleza misma de la industria del entretenimiento. Es un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, y donde las relaciones profesionales y personales pueden entrelazarse de maneras complicadas. Es posible que Kerem haya tenido experiencias previas, o que la dinámica de su relación con Hande y la posterior separación le hayan hecho replantearse la sinceridad de las personas a su alrededor. Tal vez se dio cuenta de que algunas interacciones estaban motivadas por intereses que no eran genuinos, o que la exposición mediática exacerbó la superficialidad en algunos casos. Todo esto puede llevar a una persona a levantar muros de protección y a ser mucho más selectiva y cautelosa a la hora de permitir que otros entren en su vida privada. El mundo de
El espectáculo, con su constante búsqueda de contenido y su voraz apetito por las noticias de celebridades, puede fomentar un ambiente donde las relaciones son vistas como transacciones o como meros elementos para generar interés. Si Kerem experimentó situaciones en las que sintió que la gente se acercaba a él por su estatus o por la fama de su relación con Hande, en lugar de por quién era él como persona, esto podría haber sembrado semillas de duda sobre la autenticidad de las intenciones ajenas. La dificultad para distinguir entre la admiración genuina y el interés oportunista puede generar una profunda sensación de aislamiento y desconfianza. *** La vulnerabilidad como humanidad, un testimonio de resiliencia. *** Es importante recordar que Kerem Bürsin es un ser humano con emociones y sentimientos. Si bien admiramos su talento y su carisma en pantalla, también debemos reconocer que atraviesa por experiencias personales que pueden ser igual de difíciles que las de cualquier otra persona. La confesión sobre su desconfianza tras Hande no es un signo de debilidad, sino más bien un testimonio de la profundidad de sus emociones y de la lección aprendida en un momento difícil de su vida. Es posible que haya tenido que reevaluar quiénes eran sus verdaderos amigos, quiénes eran leales y quiénes estaban simplemente de paso. En ese proceso de depuración y autoprotección, es natural que la desconfianza se instale temporalmente. Esta vulnerabilidad compartida es, paradójicamente, una fortaleza. Revelar que incluso una figura tan pública y aparentemente segura de sí misma ha luchado con la confianza después de una ruptura envía un poderoso mensaje de empatía. Permite a los fans conectar con él a un nivel más profundo, reconociendo que las experiencias amorosas, especialmente las que son tan expuestas, dejan huellas emocionales que requieren tiempo y esfuerzo para sanar. La dificultad para confiar después de una experiencia intensa y pública puede ser una señal de que la persona se ha volcado intensamente en esa relación, y al perderla, se siente despojada de una parte de sí misma y de su capacidad para formar vínculos. *** La sombra de la comparación y la búsqueda de autenticidad. *** Además, no podemos olvidar el factor de la comparación. Cuando una relación pública como la suya termina, inevitablemente se compara con relaciones pasadas y presentes. Para Kerem, puede haber sido difícil no comparar la intensidad y la conexión que tuvo con Hande con otras dinámicas. Esta comparación, sumada a la experiencia de la ruptura, podría haber generado una sensación de vacío o de que algo irreemplazable se había perdido, lo que a su vez afectaría su disposición a formar nuevas conexiones profundas. La comparación, en este contexto, no se refiere solo a otras relaciones amorosas, sino también a la propia experiencia. Si Kerem se comparaba con la versión de sí mismo que existía cuando estaba con Hande, o con las expectativas que él mismo tenía para su relación, la ruptura podría haber generado un sentimiento de fracaso o de pérdida de identidad. Esto, a su vez, podría haberlo llevado a ser más cauto a la hora de involucrarse emocionalmente, temiendo revivir esa sensación de desilusión. La confesión también podría ser un reflejo de la presión que él, como actor, siente para mantener una imagen pública determinada. A veces es más fácil proyectar una imagen de fortaleza y éxito constante, pero la realidad es que todos tenemos momentos de fragilidad. Al compartir su vulnerabilidad, Kerem está, de alguna manera, rompiendo esa fachada y mostrando una faceta más humana y relatable. Y es precisamente esa humanidad la que a menudo conecta más profundamente con el público. Sus fans, al escuchar esto, pueden sentirse más cercanos a él, reconociendo sus propias luchas con la confianza y las relaciones. *** Un camino hacia la sanación y el crecimiento personal. *** Ahora bien, ¿qué significa esto para su futuro? Si bien la desconfianza puede ser un obstáculo, también puede ser una oportunidad de crecimiento. Al ser consciente de esta dificultad, Kerem tiene la posibilidad de trabajar activamente en reconstruir esa confianza. Esto podría implicar buscar relaciones más auténticas, rodearse de personas que realmente lo valoran por quien es y no por su fama, y permitirse ser vulnerable de nuevo, paso a paso. La experiencia, aunque dolorosa, puede haberle enseñado lecciones valiosas sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones y sobre la necesidad de proteger su bienestar emocional. Es posible que esta confesión sea un punto de inflexión, un anuncio de que está listo para sanar y seguir adelante. A veces, verbalizar una dificultad es el primer paso para superarla. Al compartir esto públicamente, Kerem podría estar cerrando un capítulo y abriendo otro, con una perspectiva renovada sobre las relaciones y la confianza. Su madurez al abordar este tema con tanta honestidad es algo digno de admiración. La industria del entretenimiento, a pesar de sus desafíos, también puede ser un espacio para el desarrollo personal.
Las experiencias vividas, tanto positivas como negativas, moldean a las personas y les ofrecen oportunidades para aprender y crecer. La dificultad para confiar después de una ruptura pública puede ser una etapa necesaria en un proceso de autodescubrimiento, donde Kerem aprende a establecer límites más saludables, a valorar la autenticidad en sus interacciones y a confiar en su propio juicio. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre su dificultad para confiar tras su relación con Hande Erçel nos habla de las complejidades del amor en el ojo público, de la presión mediática, de la importancia de la autenticidad en las relaciones y sobre todo, de la resiliencia humana. Fue un periodo en el que probablemente tuvo que aprender a discernir mejor y a proteger su corazón, y eso, aunque difícil, es un proceso de crecimiento personal invaluable. Nos demuestra que incluso las estrellas de cine más brillantes atraviesan momentos de duda y vulnerabilidad, y que la reconstrucción de la confianza es un camino que requiere paciencia y autocompasión. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta conversación intrigante e informativa. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en las relaciones de las celebridades? ¿Han experimentado alguna vez dificultades para confiar en alguien? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y seguidores en todas sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.